mete la mano en la galera, saca una carta. ¿Qué carta es? Mi nombre es Hernán Rosselli, soy el director de Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado. Estamos acá en la hermosa biblioteca del Cine Club Hugo del Carril. El puntapié, el punto de partida de la película es el descubrimiento cuando Maribel Felpeto, la actriz protagonista, me acerca el material que Hugo Felpeto filmó su padre a lo largo de casi 20 años. Y en el único momento, era un material muy especial. Para mí no se trataban de home movie, sino del trabajo más bien de un cineasta amateur. Y una de las escenas centrales de ese material, sin duda, era una escena en la que él entregaba la cámara, o sea, como que cambiaba el registro porque era en tercera persona, y su socio, en ese momento que él filmaba, lo filmaba casándose con Alejandra, ¿no? Que era como una especie de Jane Birkin del barrio de La Perla de Temperley. Y para mí ese material era como es como una especie de contrato, ¿no? De la familia. El inicio de la familia empieza ahí, ¿no? Cuando compran la casita en el barrio, en ese barrio cul-de-sac, que es donde filmamos la película, con forma de callejón de salida. Y entonces empecé a pensar un poco en esta especie de tradición. Los felpetos son muy cabuleros y empezamos a pensar en esta tradición de que la novia el día del casamiento tiene que llevar algo viejo, algo nuevo, algo prestado. Y como que esa especie de tradición daba cuenta de una película hecha con retazos, ¿no? Como que yo no tengo muy claro cuando empiezo a filmar qué tipo de película va a ser o cómo va a ser la película o cómo va a ser la historia en su totalidad, pero sí una idea aproximada de cuál es el tipo de objeto que yo imagino como película, ¿no? Mira, escribí 2 versiones del guión. La primera era, lo primero que hago cuando Maribel me da ese material, digo, quiero conocer a tus viejos, y lo primero que hago es los entrevisto. Y con esas entrevistas escribo una especie de guión testimonial, como si fuera un guión documental que estaba dividido en 3 voces. La primera parte de la historia familiar la contaba Alejandra, el segundo acto lo contaba Hugo, que era a partir del nacimiento de Maribel, y después había un tercer acto donde contaba Maribel la historia de la familia, como si se fueran pasando la posta un poco en el relato de la familia, en 3 momentos diferentes. Y el material de archivo invitaba a hacer una ficción, ¿no? Entonces, en esas entrevistas que yo tenía con Hugo y con Alejandra, siempre terminábamos hablando de cine, de películas, de las películas que nos gustaban. Y hablamos, yo siempre digo que hablamos como de los grandes clásicos de la clase suburbana, de la clase trabajadora, del Padrino, Érase una vez en América, Buenos Muchachos. Y muchas de estas películas tienen una estructura paralela entre un pasado idealizado y un presente en crisis. Y ahí es cuando nace como, ¿no? una idea de película posible, de estructura, ¿no? Como es contar la fundación de la familia y un presente en crisis, ¿no? Como convertirlos en una familia, como una pequeña organización mafiosa. Por supuesto que nos apropiamos del género de una forma muy genuina y local, porque el mundo de la quiniela yo lo conozco bastante de cerca porque mi vieja trabajó computando apuestas para el Chino Sabela, que es un personaje real del conurbano bonaerense. Cuando mis hijos se separan, mi vieja trabaja un tiempo manejando un call center de data entry, ¿sí? Y así que es un mundo que conocía bastante de cerca. Yo filmo mucho material, filmo solo 2 horas, solo 2 escenas por jornada, con lo cual genero mucho material. Cada escena tiene mucho material, muchas tomas. Siempre hago un primer armado yo de las escenas. Y el material de archivo lo fui editando durante la pandemia, que la pandemia me agarra como con 200 horas de material de archivo para editar, que yo había digitalizado en el Museo del Cine, con la ayuda del Museo del Cine de la ciudad de Buenos Aires. Y ya cuando estaba digitalizando el material, ahí aparecía una especie de boceto de lo que yo podía llegar a hacer con ese material y una hipótesis de una nueva voz en off, esta vez de ficción, ¿no? Donde se mezclaba el trabajo que yo había hecho antes de un guión testimonial y al principio era esa misma voz, si se quiere, documental, que en un momento empezaba a dejar que ingrese
la ficción dura, ¿no? Como hipótesis sobre un asesinato, como... entonces en la pandemia yo le mandaba el texto a Maribel y ella me mandaba audios de WhatsApp y con eso yo hice una primera versión del pasado de los Felpeto, un armado que era de 1 hora. Y con ese armado en el medio escribí las escenas de ficción que iba a filmar y filmamos en 3 etapas. Y en cada una de esas etapas, entre medio, yo trabajaba en un momento solo y en un momento con Jimena, en una primera etapa, y en una segunda etapa con Federico Rostein. Pero es muy loco porque yo trabajo como montajista y tengo mucha autonomía para trabajar como montajista, pero aún así siempre es muy importante la mirada de un otro, ¿no? Como que en el cine eso es clave, ¿viste? Por más personal que sea una película, por más que uno que tenga su mundo propio, personal, como que hay algo de ese mundo que no existe si no se en relación a la mirada de otros. Eso es muy loco, porque hay algo, en un momento uno está perdido, como dice, bueno, yo no sé si esta escena funciona, si esta escena no está funcionando, y para eso fue clave el trabajo de ellos, ¿no? Que sobre todo es el trabajo de estructura o el trabajo de reformular una escena que no funcionaba, ¿no? O sea, trabajo con no actores o con actores muy de la periferia. Los actores generalmente con los que trabajo, los actores de profesión, son actores como de la varieté, del café concert, como actores muy de la periferia. Para mí eso tiene como cierta efervescencia de los comienzos del cine, ¿no? Como esta cosa del cine de los años 30, como gente que viene del music hall, que baila, que canta, que para la que la actuación es un trabajo de todos los días. Entonces tiene mucho margen de improvisación. Y después, gente que quizás es muy histriónica o tiene un talento muy grande para actuar, pero no son actores. Y a mí hay algo de eso que está buenísimo porque entra directamente, impacta en la caracterización de los personajes, ¿no? Como que si los personajes se construyeran de afuera hacia adentro y los personajes y lo que hace un actor para construir ese personaje no va en una dirección unívoca, sino que se dispara en muchas direcciones y eso es lo que termina generando un registro que trasciende el costumbrismo, ¿viste? Que es el prejuicio que tenemos sobre cómo se debe comportar alguien que pertenece a tal clase social, ¿no? Como que yo cuando trabajaba en una verdulería, por ejemplo, en la verdulería en la que trabajaba, el tipo que atendía sabía que yo estudiaba cine y me decía Luis Buñuel, Tarkovsky, no sé qué. Uno no se imagina en una ficción de Polka que alguien puede estar hablando de Pasolini y de Luis Buñuel en una verdulería. Pero bueno, era así. En otras sedes de esa misma verdulería salió otro cineasta muy querido, que es Adrián Viñés, el Garza Viñés, que ahora vive hace muchos años en Uruguay, ganó el Oso de Oro en Berlín. Digo, que eso suceda en espacios a los que la televisión o la ficción más convencional se acercaría como, ¿no? Como encerrando a los personajes en su clase social, da una idea, para mí me da una idea de cómo se construyen los personajes, ¿no? Como disparándose en todas las direcciones posibles, ¿no? Y me acuerdo cuando yo empecé a trabajar esta película fue cuando estrenaba mi segunda película en Casa del Teatro y me acuerdo de estar sentado acá en el barcito del Cineclub y que se acerque Lea Naranjo, un cineasta amigo de acá, y que me diga, tenés que ver la película Agustina Comedia y que también trabajas en un archivo, pues yo le comenté, di con este material de archivo. Y a partir de la película de Agus yo creo que se armó como una combinación de factores. Primero, como la Argentina es como un país con una cinefilia muy grande, en la ciudad de Córdoba también hay como muchos cineclubes, como muy cinéfilo. Después se dio en un momento en el que se estaban revisando un montón por el feminismo se estaban revisando mucho como una especie de micropolítica, de revisar los vínculos familiares y a partir de ahí discutir la sociedad en general, ¿no? Entonces yo creo que hay algo del archivo que era muy poderoso para eso, ¿no? Como una serie de películas como la de Natalia Garjalde, como partir de algo muy personal y muy chiquito y ahí discutir, bueno, qué estaba pasando en la sociedad en general. Y el archivo es muy poderoso para eso. Y yo lo veía en mi material. Cuando yo lo vi el material de Hugo Felpeto por primera vez, para mí venía a llenar un agujero que había de la Buenos Aires de mi infancia, del barrio de mi infancia. Y justo vengo de un evento que organizan cineastas amigos, Maximiliano Schoenfeld y Eduardo Crespo en la ciudad de Paraná, que se llama Temporada de Rescate, donde van rastrillando los pueblos de los alrededores de Paraná para buscar archivo y después lo proyectan en comunidad y se produce algo muy fuerte, digo, más allá de
de la calidad artística que tengan esos archivos, como documento, tienen un valor muy poderoso para la comunidad. O sea, se produce, ¿no?, como algo de la potencia del cine muy primaria, ¿no?, como algo muy, muy poderoso. Y yo creo que eso pegó muy fuerte y aparte, bueno, en un contexto donde la moneda se estaba devaluando tanto, era una forma de producir cine muy, muy, muy barata. Por supuesto que a mí me gusta salir a la calle y filmar, por eso no quería que sea solo una película de archivo, ¿no? Como que sea una invitación y un disparador para salir y generar nuestro propio material. Un libro clave. Mira, mi Biblia es un libro de Jean Renoir, que lo deben tener por acá, se llama Mi vida y mi cine, que es, sí, un libro que para mí es como el cineasta, no sé, como una especie de... Sí, un cineasta que vivió como en la época del cine mudo, el cine entre guerras, el cine francés en una época de ebullición muy grande, Berlín en la época que Berlín era como, sí, como una también de ebullición cultural muy grande, peleó en la Primera Guerra Mundial, viste, como una vida llena de aventuras, y el hijo de un pintor impresionista, y yo creo que es el primer cineasta, parte de una generación que fundó los cineclubes, ya que estamos en un cineclubes, y hay algo de lo que se discute en ese libro y lo que él cuenta en ese libro, en el que mecha reflexiones, anécdotas sobre su vida con reflexiones sobre el cine, que fueron el puntapié de lo que después fue la Nouvelle Vague, ¿no? Como que en ese libro están las contraseñas de todos los elementos y consignas que después toma la generación siguiente del cine francés, del cine después de la ocupación en Francia, es lo que es la Nouvelle Vague, ¿no? Como la idea de, como las primeras nociones de autoría, las primeras... Sí, y del cine contemporáneo en general, sí, como la idea de que lo importante no es el tema, sino la ejecución de ese tema, ¿no? Como que el tema es algo que viene a posteriori, y lo importante es que exista algo, ¿no? Y yo siempre digo que en mi película, Renoir siempre decía una frase que es primero la existencia de las cosas y después su esencia. Y para mí esa es la enseñanza más grande, ¿no? Como en el caso de esta última película, para mí fue, bueno, primero existe este material que me acercó una amiga, existe la vecindad donde vive, existe su talento como actriz, existen las ganas de sus padres de actuar y de dedicarse a una actividad artística, por más de que no se consideren artistas. Y después existen los temas que atraviesan esa película, pero no, como muchas veces en el cine industrial, se empieza a comunicar una película, y la idea es hacer una película al revés. Yo quiero hacer una película en vez de una película acerca de estos materiales. Y eso es muy importante, me parece.